Bueno, primero saludarles, entonces darles un abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad de encontrarme con ustedes para tocar este tema que es, bueno, es más que un tema, realmente es una manera de actuar en el mundo, en la vida, para buscar su transformación. Y le agradezco ahí a Omar, a Checho, esta invitación eh, para este diálogo. Y para que, bueno, como decía él, yo trabajo en el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, aquí que se fundó ya hace 40 años en Costa Rica, desde el inicio de la Revolución Sandinista en el 79, que creamos una red a nivel centroamericano, mesoamericano, de solidaridad, primero con Nicaragua y luego se amplió como una red mesoamericana, México y todos los países de Centroamérica. Y después también estoy en el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, que es el CEAL. Antes se había conformado como el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, y por eso la sigla CEAL, pero le cambiamos el nombre a Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe precisamente para reforzar la postura, la posición de nuestra concepción, pero mantuvimos la sigla por facilidad. El CEAL se fundó en el año 83, el primer presidente fue precisamente Paulo Freire. Entonces, pues yo quería compartirles algunas ideas a partir de lo que me plantearon sobre un poco la historia o de dónde viene cuáles son los elementos más característicos de lo que podemos llamar una educación popular, vinculado con la perspectiva de cambio social. O sea, yo relacionaría siempre educación popular con cambio social a nivel latinoamericano. Pero antes de que yo les pueda comentar algo con una presentación que tenemos ahí, pues me interesa muchísimo saber algo de lo que ustedes han trabajado en los grupos ahora. Entonces, no sé si ahí me puede ayudar a ver si vamos pasando por los distintos grupos, por lo menos un minuto, un par de minutitos cada grupo, que pudiera decir un poco qué es lo que ustedes han visto o qué les ha inquietado más en la reflexión que han tenido en el grupo, y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que haya surgido hoy para poder tomarla en cuenta en la presentación de hoy y no echarme el rollo independientemente de lo que ustedes están conversando y pensando. Y aprovecho para saludar a gente conocida. Bueno, en realidad no tengo imágenes de todas, pero ya vi a Eugenia, entonces también le mando un saludo. Y a todas las otras personas. De pronto podría ser como una persona vocera. Eso creo que podría funcionar. Una persona vocera por cada grupo, ¿no? Para darme a entender. Bueno, voy a empezar. Bueno, sí, mejor si vamos en el orden. Yo soy el grupo 3, pero si va el grupo 1. Ah, bueno. No importa. ¿Cuál es el orden? ¿El 1 o el 3? ¿Quién dice que es primero? Pero bueno, el que quiera. Bueno, nosotras en el grupo 3, como lo que hablamos un poco, voy a hablar rapidito y tal vez le doy chance a alguna de mis otras compañeras si quiere agregar algo más. Era en ¿Vos sos general... Sofía? Sí, yo soy Sofía. Ahí va. En general, como la diferencia de la educación bancaria y la educación popular, ¿verdad? Que lo que más hablamos fue desde la educación bancaria como desde la escuela, y así siempre el proceso ha sido como de que nosotros somos como el recipiente, ¿verdad? Y que el docente o la persona encargada es la que deposita el conocimiento en nosotros, ¿verdad? Y que esa lógica se reproduce como desde que estamos pues, en el kinder, ¿verdad? Entonces siempre vamos como que crecemos de una vez con eso de decir que es la otra persona que me enseña, y sobre todo adulto, ¿verdad? Como el conocimiento de los niños, como invalidado y todo eso. Entonces sí, y que la educación popular más bien pues pretende como que sea como más emancipador, potenciar los conocimientos que cada persona ya tiene, y que lo pueden hacer pues cualquier persona, esa es la idea, pero que desde el facilitador o facilitadora, la idea es que pueda guiar el proceso, no como un líder que sabe todo y que les viene a enseñar, sino tal vez como dar como las pautas que orienten, ¿verdad? Y potenciar ese conocimiento a las demás personas. No sé si alguna de mis compañeras quería agregar algo más para que complemente. Genial. Tal vez en mi caso sería una duda, que estoy en el grupo 3 también. Soy María José Carpio, mucho gusto. Oscar. Hola, María José.
Me gustaría ver si usted nos podría ampliar sobre, hablar de la teología de la liberación también, que fue como un movimiento que ayudó mucho a la educación popular, según entendí, en América Latina. Entonces, como, ¿qué papel jugó? Muchas gracias. Ok, gracias María José. Bien, ya tenemos el grupo 3. ¿Qué otros elementos de otros grupos? Nosotras éramos el grupo 2 y bueno, ahí yo quería rescatar algo de lo que hablamos puntual, que era como desde quiénes pueden hacer la educación popular y planteamos que desde la cotidianidad muchas veces se hace educación popular o en la práctica cotidiana, así, sin saberlo, ¿verdad? Entonces también como no necesariamente quienes tienen la concepción de qué es educación popular están practicando la educación popular. Entonces, por ahí hablan con Montserrat y Nay, Alexis y Manuel, no sé si quieren aportar algo más con respecto a eso que conversamos. Tal vez como, bueno, en la parte de las diferencias, bueno, hola Oscar, Hola. hablar, bueno, lo que hablamos sobre las diferencias era, bueno, ¿verdad? Como ese aspecto jerárquico que es vertical, ¿verdad? En la educación bancaria y que encontramos que en la educación popular, bueno, ¿verdad? Se dice horizontal, pero también hablamos de, como nos gusta verlo, como más como una forma circular, en donde, ¿verdad? El círculo como una forma sagrada que entran todos y que es aplicable a muchos otros ámbitos que la economía circular, ¿verdad? Todo lo que esto conlleva. También que en la educación bancaria es como muy de dar indicaciones y de seguirlas, mientras que la educación popular también considera como tejidos, ¿verdad? Como más emocionales, invita a reflexionar, invita a crear también. Eso sería por mi parte. Ok, perfecto, gracias Montserrat. Sí, entonces también esta idea no solamente de que la forma de relación entre los saberes es más horizontalizada, sino también que el papel que tiene la persona que anima o impulsa este proceso también tiene un rol totalmente distinto que en una educación vertical o bancaria. Que podemos conversar un poquito de eso. Gracias. ¿Algún otro grupo? Sí, Tal bueno, vez, perdón. Hola, hola. tal vez, saludo. Efectivamente, nosotros conversamos en el grupo 4 sobre la importancia de esa postura ética política que puede ser lo que balancee, ¿verdad? Y defina qué se comprende como educación popular, el para qué y el para quién estamos haciendo, desde dónde, con quiénes, y la posibilidad de construir y criticar y conectarnos con el entorno de una postura crítica, no solo para entender qué es lo que está pasando, sino para poder incidir en ese entorno. Ajá, o sea, claro, no solo la concepción, sino la manera como te posicionas ante la realidad, ¿no? Y desde dónde lo haces. Ok, Eugenia, gracias. Hola, yo soy de ese mismo grupo y es que fue una cosa de que hay Perdón, se cortó un poquito. Vuelve a empezar, por favor. ¿Me escucha? Ahora sí. Es que aquí hay un aguacero terrible. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí me escucha? ¿Tu nombre es, perdón? Shirley. Ya, Shirley. Gracias. La lectura hablaba de que hay un objetivo de protagonizar el cambio social a través de la educación popular. Pero, tal y como mencionaba la compañera, también tenemos un problema de que la educación bancaria tradicional lo que propone es una construcción de la identidad nacional a partir de ciertos valores. Entonces, ¿cómo la educación popular tiene que llegar a ser ese agente de cambio, verdad? Ajá, ok. Bueno, es precisamente el tema del vínculo con el proceso histórico. Perfecto. Gracias, Shirley. ¿Alguien más de otro grupo? Carla, veo que está por ahí. Hola. Con el micrófono. Yo era del mismo grupo, entonces las chicas Ya. compartieron ahí la información súper linda, gracias. Ok, gracias. Hola, buenas tardes, Oscar. Jefferson. Sí, ahí te veo, Jefferson. Mucho gusto. Bueno, como siguiendo esa misma línea, aquí rescatando un poco de lo mucho que logramos hablar en esos 30 minuticos que nos dieron, ¿no? Con respecto a esto, ¿verdad? Que mencionaban las compañeras justamente sobre los fines, ¿verdad? Que tienen cada una de estos tipos de educación, ¿no? Que cuando nosotros discutíamos que en la educación bancaria uno de los fines propios es mecanizar
a los individuos para insertarlos en el modelo de sociedad que busca justamente esta política educativa, ¿verdad? Y por otro lado, consideramos dentro de la educación popular que más bien el fin es el cuestionamiento de la realidad a través de la transferencia, ¿no? Una transferencia que busque la redistribución de las relaciones de poder, ¿verdad? Ahí justamente mencionábamos sobre la pedagogía de la esperanza, que tiene que ver justamente con esto, del tomar conciencia, ¿no? sobre la incidencia que podemos tener nosotros como parte de esa sociedad popular que mencionan. Ajá. Ajá, que hay que construir, sí. Y cómo ese cuestionamiento, esas relaciones de poder, cómo se relacionan con el tipo de sociedad que uno quiere construir, ¿verdad? O sea, cómo el proceso educativo se vincula con el proceso histórico-social del cual forma parte, ¿no? Que me parece que por ahí va un poco esta. Interesante, ahí después podemos, lo de pedagogía de la esperanza, ¿ustedes leyeron algún texto sobre eso o hicieron nada más una referencia? No, bueno, en el texto que leímos hacía referencia justo a la pedagogía de la esperanza. No sé si alguno de mis compañeros lo tiene por ahí anotado y pueda desarrollarlo un poco. Ajá. Bueno, no, preguntaba por si acaso había sido como una de todas maneras, pues es el título de uno de los libros de Paulo Freire, que precisamente escribió 20 años después de haber escrito Pedagogía del Oprimido. Es más, el subtítulo de Pedagogía de la Esperanza del libro de Freire es una relectura de la Pedagogía del Oprimido. Entonces, aprovecho para contarles, cuando yo vi ese texto, pensé que era algo así como agarrar el texto de Pedagogía del Oprimido y volverlo a leer, digamos, y hacerle algunas observaciones. Y en realidad no era nada de eso, era Freire hablando 20 años después de todo lo que había implicado históricamente el proceso que se creó a partir de Pedagogía del Oprimido. Entonces, la relectura no era una relectura del texto, era una relectura del proceso histórico que había pasado en esos 20 años a la luz de una mirada de Pedagogía del Oprimido. Y hay una anécdota interesante que después, cuando termine el otro grupo, tal vez yo se las cuento, de por qué Paulo Freire hablaba de que no se trataba tanto de tener esperanza, sino de esperanzar, y utilizar la idea de que esperanzar debería ser un verbo, pero eso lo comentamos ahora después. Ok, bueno, Jefferson, gracias. Falta un grupo, creo. ¿Hay algún grupo más que estaba pendiente? No sé si ya hablaron del grupo 1. Es que sí. Tengo problemas. No. Es que como no sigamos los números, pero sí. Dale, yo creo que nadie ha hablado. Ok, bueno, básicamente peloteamos un poco las ideas que ya varios compañeros y compañeras han compartido ahorita en este espacio. La diferencia entre la educación bancaria y la popular, esta verticalización versus esta horizontalidad y reciprocidad de la educación popular. ¿Quiénes pueden hacer educación popular? Comentábamos que cualquier persona que pueda o que tenga al menos una mínima percepción de lo injusto que es el sistema social en el que vive, de la realidad en la que vive, sin necesidad, pues, de ir a una universidad o tener estudios formales. Cualquier persona, una ama de casa, un agricultor o alguien que se dé cuenta que vive en un sistema injusto, que hay una situación que no le parece. Y lo mínimo que debe saber una persona facilitadora es, habíamos dicho que conocer como un poquito a la comunidad, precisamente de mano de la misma comunidad, y que no tiene que ser alguien, o tiene que ser alguien sensible, abierto a aprender, y que no va a imponer nada. Básicamente eso fue lo que... Ok, gracias. ¿Y tu nombre, perdón? Wallace Molina, mucho gusto. Ok, es que algunos aparecen con el nombre ahí debajo, pero otros no. Ok, gracias. Bueno, en realidad han producido bastante para la media hora de trabajo en los grupos. Me imagino que el tiempo se hace corto y más con estas distancias físicas que tenemos, pero que las podemos ir superando.
tal vez comentar, voy a retomar algunos de los puntos importantes, es decir, esta idea muy freudiana en realidad de oponerse a una educación bancaria en el sentido que el conocimiento ya existe y que por lo tanto se deposita y puede ser transmitido y puede ser transferido, ¿no? Y en lugar de que el saber, el conocimiento, primero es un diálogo, tiene que construirse y que no es posible transmitir el conocimiento, sino que lo que se puede es transmitir informaciones que van a convertirse en conocimiento en la medida en que esas informaciones se relacionan con otros saberes, conocimientos e informaciones que otra persona tiene y por lo tanto produce su propio conocimiento. O sea, el conocimiento nunca es algo pasivo, que se recibe pasivamente, sino es algo que siempre activamente hay que construirlo. Y por eso entonces la forma dialogal y horizontal del diálogo de saberes y no la bancaria es la que permite crear conocimientos críticos. Lo otro lo que hace es que uno, no sé, reciba, repita y entre comillas aprende, pero lo que aprende y que después aparece de repente en un examen y uno contesta o no lo que supuestamente debe contestar, no necesariamente significa un proceso de aprendizaje. Entonces hay un elemento muy importante que es el impulso de procesos de aprendizaje, no de transmisión de conocimiento, sino de generación de procesos de aprendizaje. Y por eso hubo un elemento clave también que tiene que ver con esto que hablan ustedes de la persona que anima y impulsa estos procesos, el educador o la educadora, es que, digamos, si yo soy educador o educadora, yo tengo que tener disposición de aprendizaje. Yo tengo que proponerme generar un proceso de construcción de aprendizaje y entonces yo también tengo que tener disposición a aprender. O sea, concretamente, yo, escuchándoles a ustedes, tengo que también colocarme en ver qué es lo que a ustedes les inquieta, cómo es que están relacionando los temas y no simplemente decir, bueno, yo sé de educación popular y aquí les voy a echar el rollo, sino que la mirada de ustedes, sus preguntas, sus inquietudes, sus palabras y sus silencios pueden ser elementos muy importantes para yo entender por qué a ustedes ahora les interesa y para qué les interesa trabajar o conocer o vincularse con educación popular. Entonces es un elemento muy importante donde el tema no es tanto la enseñanza, sino es precisamente la promoción de procesos de aprendizaje, donde el educador o la educadora es quien los impulsa. Después quisiera comentarles un poquito lo que yo pienso sobre el tema de facilitación, que yo pienso que es un término que puede ser un poco peligroso, pero lo voy a mencionar después. Eugenia hablaba ahí del tema de la postura ética, ¿no? O sea, el tema de tener una propuesta desde un lugar. No es que entramos en una concepción de educación en abstracto, sino que la hacemos siempre desde algún lugar. Y esa postura ética y política es clave dentro de lo que es educación popular. Lo mismo lo que ustedes han dicho, el tema de la conciencia crítica. Ahora, cuando Shirley plantea el tema de lo de los valores tradicionales, creo que estamos hablando que los procesos de conocimiento no son estáticos, sino son dinámicos en función de la sociedad en la que vivimos. Y por lo tanto, en cualquier proceso educativo tenemos un cúmulo de otras informaciones y saberes que pueden ir en dirección A o B, sobre los cuales, digamos, tendríamos que reaccionar. Y que deberíamos tratar de que los saberes populares o las lógicas populares, que también vamos a discutir un poquito eso, pudieran ser los valores predominantes. Entonces hay una lucha por la hegemonía también en la sociedad, una lucha por la matriz hegemónica, los valores hegemónicos de una sociedad. Eso es una postura ética, los valores que hegemonizan. Y eso tiene que ver con lo que decía Jefferson también, del tema de los fines. O sea, ¿para qué hacemos un proceso de educación? ¿Para qué nos educamos? En una educación bancaria, tradicional, vertical, autoritaria, impositiva, pues es para que usted aprenda esto que ya está hecho y para que usted actúe de acuerdo a esta matriz. En cambio, generar un proceso dialógico, horizontal, crítico, cuestionador, va a desarrollar aprendizajes que me permitan de repente hacer cosas que no son las que están ya preestablecidas. Entonces me parece que ahí ese tema del vínculo histórico, de cómo los procesos de educación popular no son aislados, sino forman parte de una trama histórico-social, me parece que es como muy importante. Y el otro elemento que me parece interesante, lo que ustedes han dicho,
es el tema de que no se trata solo de conocimientos o de saberes, sino también de emocionalidad, de esto que decía Ana Beatriz, de lo Montserrat, de lo circular, como un espacio emocional en el cual nos sentimos también cómplices, comprometidas con esta tarea. No es simplemente un conocimiento A o B que me lo aprendo o lo construyo y nada más, sino que me implica totalmente. Entonces estamos hablando de una concepción de educación totalmente distinta en otro nivel que la que normalmente o la que es predominante en nuestra sociedad. Bueno, hay varias cosas muy ricas de lo que ustedes han dicho. Omar me había planteado que quisiera que hicieran como una mirada histórica al proceso de educación popular. Entonces, si les parece, para poder dar un tiempo para el diálogo, les voy a pasar aquí una presentación muy, a ver, ¿cómo se puede decir? Fotográfica casi, pero que me parece que es fundamental. Que no podemos hablar de educación popular si no tomamos en cuenta que es un producto de la historia latinoamericana. Es decir, es un fenómeno que surge y que tiene que ver con la historia de América Latina. No es simplemente una concepción educativa en general abstracta. Entonces, a ver, muy rápido, en el siglo XIX, cuando nacen las repúblicas, se empieza a hablar del término educación popular. Por ejemplo, Simón Rodríguez habla de educación popular, en algún momento también Martí, luego Andrés Bello, por ejemplo, Sarmiento en Argentina, se empieza a utilizar la palabra educación popular. Pero ella está ligada a la idea de la instrucción pública. O sea, hasta antes de las repúblicas, la educación o los aspectos educativos estaban restringidos a la gente noble, a los conquistadores, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan las repúblicas, se empieza a hablar de una educación que sea un derecho de todas las personas. Y de ahí entonces que se identifica educación popular con instrucción pública. Y por eso en muchos países de América del Sur todavía la noción de educación popular suena a instrucción pública. Sin embargo, sí toca un tema importante, que es el derecho a la instrucción, el derecho a tener acceso a una política educativa para todas las personas. Y eso está vigente hasta ahora, porque tampoco se ha logrado totalmente, y más bien hay retrocesos en cuanto a ese derecho. A comienzo del siglo XX, más bien, hay una noción diferente que empieza a aparecer con la constitución de las escuelas sindicales, el movimiento anarcosindicalista, el movimiento anarquista, el movimiento socialista, y se empieza a plantear la educación popular como una educación de clase, una educación vinculada a la constitución como clase social, de la clase obrera, de la clase trabajadora, y es la época que, como el año pasado y el anteaño se trabajó mucho en la reforma de Córdoba, cuando se crea la extensión universitaria, se toma en cuenta las experiencias de universidades populares. Hasta en 1918, con la reforma de Córdoba, las universidades eran claustros cerrados y elitistas, ¿no? Y muy dogmáticos y marcados por una visión religiosa. A partir de Córdoba se abre la idea de un vínculo con la sociedad, de democratizar las universidades, y hay una serie de experiencias que vinculan estudiantes y maestros y maestras de las universidades con el movimiento obrero, con los trabajadores, y esas son las universidades populares. Se crean en Cuba, en Uruguay, en Argentina, en Perú. La de Perú es una de las más conocidas, en El Salvador también, donde José Carlos Mariátegui, por ejemplo, él participaba en esas universidades populares donde los estudiantes y maestros iban a trabajar en los barrios obreros, todavía con esa visión de extensión, como que del saber de la universidad había que compartirlo con los saberes obreros. Sin embargo, es un momento en el cual se crean bibliotecas populares, se crean bibliotecas obreras, centros de cultura, y entonces educación popular se amplía políticamente, digamos, a tener una noción más de clase. Luego viene en los años 60, después del golpe en Brasil, Paulo Freire va creando su propuesta de educación liberadora, y lo que se hace famoso a partir de su propuesta de alfabetización, que es una propuesta de un método
en el cual, como dice Freire, se aprende a leer la realidad para poder escribir la historia y por lo tanto había que primero investigar el universo vocabular de las personas y a partir de ahí generar un proceso de toma de conciencia sobre la realidad. Y entonces él utiliza al comienzo este término concientización, planteando de que toda educación que fuera liberadora, es decir, que nos sacara de la lógica de opresión, especialmente en la alfabetización, debía generar conciencia. Y entonces aparece el tema de concientización. Unos años después, el propio Pablo Freire se va a autocriticar y va a decir que ya no quiere usar ese término porque se ha usado para cualquier cosa. Las monjitas de la caridad concientizan, el banco no sé qué concientiza el ahorro, y entonces dice que se había prostituido el término concientización. Incluso yo creo que todavía ahora lo usamos sin el sentido original que Pablo Freire utilizó, que era precisamente el generar conciencia crítica desde la realidad. Entonces eso aparece en los años 60 y ahí es famoso principalmente el libro Educación como práctica de la libertad de Pablo Freire, que lo escribe como en el año 67, 68. Luego él va para Chile, para Bolivia y luego para Chile, y ahí escribe Pedagogía del oprimido, donde queda mucho más claro el tema de la relación opresión, oprimido, opresor, como contexto del proceso de una educación liberadora. Sin embargo, en esa misma época aparece ya la palabra educación popular, con el término popular. Pablo Freire no la usa, él no es el que crea el término educación popular, sino que mientras él estaba en Chile, había un grupo de gente en Brasil que continuó trabajando sobre el método de Freire, pero que no salieron al exilio y se vincularon con el movimiento, los inicios de la teología de la liberación, que es también una pregunta que ahora me parece que, no sé si fue Shirley o... María José. Sí, bueno, María José, perdón, aquí María José. Teología de la liberación, sí, María José, gracias. Entonces, es interesante porque, a ver, en el 69, 70, cuando va a llegar Allende al gobierno en Chile, lo que había, asumo, eran las luchas de los movimientos guerrilleros en América Latina que seguían el impacto de la Revolución Cubana. Entonces, están las luchas sobre todo por la reforma agraria, que habían algunas muy vinculadas al tema de la alfabetización, y existen grupos que empiezan a cuestionar el rol de la iglesia ante las masacres, las matanzas que estaban ocurriendo contra los movimientos guerrilleros de los años 60, tanto a nivel de guerrilla rural como a nivel de guerrilla urbana, los montoneros en Argentina, los tupamaros en el Uruguay, etcétera. Movimientos de lucha por la tierra primero y luego movimientos revolucionarios, digamos, en esa época. En ese momento surge como cuestionamiento a esa realidad de opresión los cristianos por el socialismo y surge el movimiento ecuménico. En ese movimiento ecuménico, particularmente en Uruguay y en Argentina, esas iglesias evangélicas se empiezan a fortalecer para su trabajo de base con la creación de comunidades de base, que eran comunidades de mucho arraigo de base popular, y pertenecían a un movimiento popular, a un movimiento de cultura popular. Entonces, en Brasil en particular, se genera un movimiento de educación de base, movimiento de cultura popular. Se habla de que hay que aportar a construir un movimiento popular, y entonces un grupo que estaba coordinado por Carlos Rodríguez Brandão, un brasileño que estuvo aquí en Costa Rica el año pasado, que estuvo dando unos diálogos, unas conferencias en la Universidad de Costa Rica. Carlos Rodríguez Brandão, como un equipo, son los que dan el nombre, como en el año entre 70 y 71, al término educación popular, que Pablo Freire no lo utilizaba, y a partir de ahí se hace conocido, y entonces en el resto de América Latina, en el área andina, en Centroamérica, etcétera, se difunde el término educación popular, porque estaba vinculado a la idea de rescate de la cultura popular
y al fortalecimiento de un movimiento popular. Después, particularmente con el desarrollo de estos movimientos sociales y en vínculo con estos movimientos, al movimiento feminista, el movimiento ambientalista, también movimiento indígena, movimiento campesino, variando en los distintos países, se lleva a cabo la Revolución Popular Sandinista, por lo menos la insurrección sandinista del año 79, y ahí empieza a cambiar también esta idea de que educación popular era solo algo que se hacía con las organizaciones o desde las organizaciones, sino que la educación popular podía ser la educación de todo el país. Entonces, en Nicaragua, en el año 85, Fernando Cardenal, que era quien había coordinado la cruzada de alfabetización, tiene un gran evento con gente de los Ministerios de Educación y declaran que la educación popular debe ser la concepción de toda la educación de Nicaragua. La educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria, los posgrados, etc. Y con lo cual ya la noción de educación popular da como una especie de segunda vuelta a lo que está ahí en el punto 1, la instrucción pública, pero con un carácter político. Es decir, la educación popular no debería ser una educación marginal, una educación solamente hecha por ONGs, o una educación hecha solamente, digamos, con pobres recursos, sino debía ser una propuesta política pedagógica que alcanzara todas las formas educativas. Y entonces eso a partir del año 70, 80 se empieza a generalizar en América Latina. Y entonces empezamos a reconocer, y ahí es donde nace, por ejemplo, la Red Alforja, que es donde yo empiezo a trabajar de los años 80 aquí, después el CEAL, reconocían que educación popular es, por un lado, un fenómeno sociocultural, o sea, existe en América Latina, ha sido creado en América Latina, vinculado a los movimientos sociales y a los movimientos políticos, pero es también una concepción educativa. Tiene una propuesta de educación, una propuesta pedagógica. Y eso nos lleva a pensar que es un poco lo que estamos en los últimos tiempos trabajando, y seguramente en el texto de Alfonso Torres ustedes lo han visto, la idea de que educación popular son procesos que pueden ser muy diversos, que pueden tocar muchos campos, pero que tienen un fundamento ético, tienen una referencia política y tienen una propuesta pedagógica orientada siempre a la transformación. O sea, es un conocimiento, un diálogo de saberes, construcción de conocimiento crítico para la transformación de la realidad. En síntesis, entonces, en esta rapidísima pasada ahí por 2 siglos de la educación popular, para poder después discutir un poquito, la pregunta era, la noción de pueblo, que aparece en la educación popular, se le ve desde 2 ángulos. El pueblo como destinatario o el pueblo como protagonista. Entonces, hay nociones de educación popular como instrucción pública, o por ejemplo, cuando en la época de Perón, de Getúlio Vargas o de Lázaro Cárdenas en México, toda la época de los populismos en los años 40, 50 en América Latina, se habla de educación popular vinculada, digamos, a las propuestas modernizadoras de los gobiernos, pero el pueblo, lo popular, era el destinatario, o sea, educación para el pueblo. Hay otra noción, que es la noción que viene más desde Freire y desde los movimientos críticos, donde se plantea, no, más bien una educación popular es en la que el pueblo, los sectores populares son los protagonistas de la transformación. Entonces, esa es una diferencia central. Y por último, para cerrar esta parte, hay una cosa, un aporte muy interesante de Elio Gallardo, que seguramente ustedes lo conocen, que él habla de la vigencia de lo popular o del pueblo, de la importancia de hablar de lo popular, porque muchas veces incluso han dicho, no, ya lo popular no tiene sentido, ahora hay que hablar de lo ciudadano, hay que hablar de lo democrático. Y entonces dice, es que lo popular tiene relación con la idea de pueblo, pero el pueblo tiene 2 características, 2 componentes posibles. Uno es el pueblo social, o lo popular social, y otro es el pueblo político, o el pueblo entendido políticamente, lo popular político. Y entonces Elio Gallardo dice, lo popular social o el pueblo social está constituido por todos los sectores sociales que sufren algún nivel de asimetría.
por explotación económica, por opresión política, por discriminación, por exclusión, por marginación. Todos esos sectores que son de alguna manera discriminados, excluidos, oprimidos, constituyen el pueblo social. Pero hay otra noción de pueblo que es el pueblo político, que es todos aquellos sectores que luchan por transformar esas asimetrías, por eliminar esas asimetrías. Por lo tanto, los procesos de construcción de democracia, de participación, de equidad de género, de respeto a la diversidad, son elementos que nos constituyen como pueblo político. Entonces, no sé si queda clara esta distinción de Helio. Una educación popular es aquella en la que efectivamente el pueblo social es el principal participante en esos procesos. Pero es una educación popular en la medida en que busca transformar esas asimetrías y esas inequidades y constituirnos como pueblo político. Entonces, en síntesis, es una educación popular como proceso ético, político, pedagógico de transformación que nos constituye como protagonistas del cambio y de la transformación social, buscando la democracia y la equidad. Entonces, esa sería la pasada, digamos, histórica. Y tal vez voy a parar para conversar un poco más, porque es más larga la presentación, pero le voy a dar unas 3 ideitas más. Entonces, hablamos ahora de una educación popular liberadora, liberadora en 2 sentidos. Una, que nos libera de todas las cosas que nos oprimen, o sea, que las cosas que tenemos encima, que nos oprimen, pero también liberadora de las potencialidades, de lo que tenemos como capacidades potenciales dormidas y que lo debemos liberar. Entonces, una educación liberadora con esos 2 sentidos, que es una filosofía, no es solamente una metodología, unas técnicas. Hay gente que dice, es que la educación popular, ustedes que hacen educación popular hagan una dinámica. Pues sí, pero en realidad la educación popular es una filosofía, es un sistema como un proceso educativo vinculado siempre a un cambio cultural y social y contra toda forma de opresión y toda forma de dominación. Ahí podemos meter todos los elementos de la dominación, el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, todas aquellas formas que nos impiden ser la opresión racial, la opresión de género, cualquier tipo de autoritarismo, todo lo que permita hacer ese cambio social y cultural contra esas opresiones entra en la lógica de una educación popular liberadora. Una segunda idea también global es que tenemos que ha pasado en América Latina, en nuestra historia, una cosa bien curiosa, que los exilios, las represiones de la dictadura han sido más bien un factor que han contribuido como una contracara de las opresiones, han contribuido a que pensé que estaba conectando una cosa que se me desconecta. Han contribuido a que se difunda por América Latina. O sea, si no hubiera habido la dictadura brasileña, Freire no hubiera ido a Chile. Si no hubiera habido la dictadura chilena y argentina, no hubiera habido la expansión de la investigación participativa, del trabajo social reconceptualizado, del teatro del oprimido, de la teología de la liberación, si no hubiera sido, digamos, como respuesta también a las dictaduras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los elementos de represión, los elementos de lucha por la democracia, tanto los momentos más terribles de nuestra historia latinoamericana, siempre han encontrado un espacio de respuesta en procesos de educación popular transformadora. Fíjense que una de las experiencias más interesantes es la experiencia de la Madre de la Plaza de Mayo en Argentina. O sea, ese proceso, ellas tienen ahora su universidad. La Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo surge en los momentos más duros de las detenciones y desapariciones en Argentina. Entonces, ¿cómo la educación, lo que llamamos educación popular, se ha ido reinventando y se sigue reinventando dependiendo de los contextos diversos en nuestra región? Por otro lado, los procesos de educación popular muestran que tenemos o que tienen mucho dinamismo, tienen capacidad de diversificación frente a la parálisis, a la inoperancia de los sistemas escolares tradicionales, que son homogéneos, que son uniformes y que ya están todos preestablecidos. Por eso es que estamos hablando de otra educación
que corresponde a otra cultura política. Pero podemos hacer educación popular en la universidad, podemos hacer educación popular en un preescolar, pero es otra educación, no la educación tradicional que verticalmente se ha ido, digamos, transmitiendo a través de una educación bancaria. Por último, entonces, plantear que la ética aparece como la dimensión sustantiva, la que le da la base de la apuesta más estratégica de la educación popular, pero que tiene la política como una dimensión de posibilidad histórica. No dice, no tiene ningún sentido una ética que no se exprese políticamente. Se estaría hablando simplemente de la ética como un valor, la ética y la convicción del valor individual. Yo tengo este valor y qué sé yo, soy incorruptible o me afirmo en este valor. Está bien. Sino la ética como la ética de la responsabilidad, no solo la ética de la convicción. Y al ser la ética de la responsabilidad, tiene que comprometerse, expresarse políticamente. Por eso la dimensión política, el sentido político de la educación popular es la posibilidad histórica de poner en práctica esos valores éticos. Y ahí es donde viene el aporte de lo pedagógico. La dimensión educativa como la dimensión que es la que permite construirnos como personas, como sujetos de transformación. Entonces, somos quienes podemos, como decían ustedes, decía Jefferson, el tema de pensar cuáles son los fines de una educación que transforma las relaciones de poder, que cuestiona las relaciones de poder, todas las relaciones de opresión, y no solo la cuestiona en el discurso, sino que construye otra forma de relaciones de poder. O sea, hablar de educación popular no es hablar de unas clases diferentes, unas aulas diferentes. Se trata de hablar de un proceso de formación mucho más amplio, mucho más integral que tenemos que poner en práctica a través de formas de economía solidaria, a través de formas de compromiso social y político, a través de formas de vida, desde la familia, la manera como vivimos en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, en nuestros espacios de estudio. Entonces, eso es pensar educación popular con su dimensión ético-política, pedagógica, transformadora, en su sentido más pleno. Bueno, yo creo que tengo otras cosas más, pero desafíos y algunas tareas actuales, pero ya creo que podía ser, no sé, mejor lo podemos, no sé, Checho, tal vez dejar aquí para tener algunos comentarios, o ya se durmieron todos los demás y... No, yo estoy más concentrado que viendo una película, Oscar, más bien increíble, y te agradecería si pudieras pasarnos esta presentación, ya que no la pudiste terminar, creo que se la podemos pasar al grupo para que la tengamos también como insumo. Sí, se le había pasado a Omar, o sea que la pueden pasar. Es la misma que tiene Omar, entonces justo después de esto yo se las paso al grupo. Y ojalá les podría servir como para complementar o revisar algunas de las cosas. Lo que tiene son como unos 5 desafíos generales que se deducen de lo que había presentado, y luego algunas tareas ahora con el tema de la pandemia que están ahí presentadas. Pero bueno, no quería seguir así como en el aire, porque como sé que ustedes están además desde hace rato ya reunidos, entonces más bien abrir para continuar un poco el diálogo. Oscar, muchísimas gracias, de verdad, impresionante. Así para mí fue muy refrescante y actualizarme, y de verdad que estoy muy agradecido. Pero bueno, yo estoy aquí nada más como tratando de que esto fluya, entonces le doy la palabra al grupo para conversar un ratito. Perfecto, gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Oscar, de verdad fue muy rico escucharlo, y me pareció que al inicio habló de algo que quería expresar con respecto al término facilitador o facilitadora, pero no lo desarrolló. Entonces quería saber si lo podía colocar o lo mencionar. Al punto que me dio miedo decir... Porque no lo veo. ¿Ah? ¿Tu nombre? Mi nombre es Fernanda. Perdón, Gracias. Oscar, al punto que me dio miedo decir de que yo estoy facilitando esta sesión. Me dio miedo decir...
Si quieres lo comento de una vez. Mire, la idea es la siguiente. Incluso hay un texto de Freire que se lo puedo pasar al respecto, que también ha sido inspirador. El asunto es que hay una explicación de que lo que se quiere cuando se usa el término facilitador es decir que uno no quiere ser impositivo, manipulador y que uno ya tiene todo el contenido y que lo va a transmitir, ¿verdad? Entonces, esa es la parte positiva, digamos, interesante del término. Pero el riesgo, que se piense que la persona que coordina, digamos, el educador o la educadora popular, al final está solo facilitando en el sentido de que no está comprometido con el grupo. O sea, yo he visto gente que dice, bueno, este es un asunto de ustedes, yo aquí solo estoy facilitando la discusión, pero entonces quiere decir que yo no me comprometo, o sea, es un problema suyo, problema si lo resuelven o no. Yo estoy un poco afuera del grupo, no estoy comprometido porque nada más facilito. Entonces, ese es un riesgo, no digo que sí tenga que ser siempre que se usa, pero un riesgo es colocarse fuera del grupo y existen también los y las profesionales de la facilitación que al final van de evento en evento haciendo cosas, usando sus técnicas y sus cuestiones, pero no están comprometidos con nada, o sea, no están metidos en el ajo, digamos, de lo que se plantea. Ese es un primer riesgo, estar como fuera del grupo. El segundo es todavía un poco peor, que es decir, bueno, vamos a tocar este tema, pero yo se los voy a facilitar, o sea, es como, yo sí lo sé, pero se los voy a hacer fácil para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿no? Entonces ya no es que me estoy poniendo fuera del grupo, sino que estoy poniéndome por encima del grupo. Entonces no estoy en disposición crítica, no estoy en disposición de aprendizaje, no estoy en disposición de comprometerme también con el grupo. Entonces, para evitar esos dos peligros, digamos, me parece que hay claro, es un poco más complicado, pero hay una orientación freiriana que a mí me gusta mucho, que se ha trabajado poco en realidad, que es la idea del educador o la educadora como desafiador o desafiadora. Es decir, entramos a un momento educativo y, por ejemplo, cuando Kioscos me pide a mí que me pueda participar en esta sesión con ustedes, me está desafiando. O sea, me está desafiando a que yo trate de ubicarme con relación a lo que ustedes... Por eso yo necesitaba saber qué han discutido ustedes, cuáles son las preguntas con las que están trabajando, por qué Kioscos está haciendo esta actividad, qué es lo que piensan y quieren ustedes. O sea, como el primer desafío es que yo me coloque con relación al grupo. El segundo es el desafío que yo les planteo con esta presentación y con estas ideas. Yo también tengo un rol de desafiar. Les planteo eso y pueden ustedes estar o no de acuerdo con determinadas cosas. Discutimos y conversamos. Luego hay un tercer desafío que es lo que ustedes planteen como inquietudes, como preguntas, como saberes que me van a dejar pensando más allá de esta sesión. Entonces, para mí, pensarlo así es mucho más que una facilitación. No es solamente, porque yo he visto, por ejemplo, la gente que piensa que en un plenario de educación popular, la persona que coordina da la palabra. A ver, tú, ajá, y el otro, usted, y ajá, y el otro. No resume, no recoge, no vuelve a preguntar, a decir, a ver, bueno, lo que usted acaba de decir es diferente a lo que dijo el otro compañero antes. Pero ustedes, ¿por qué están añadiendo este tema? O sea, esa idea de diálogo crítico creo que a veces se diluye, tiene el riesgo de diluirse con el término facilitación. Entonces, ya básicamente es eso, que yo siento una especie de pica un poco cuando escucho eso y porque no me siento como muy identificado, pero es una manera, nada más les digo, de que hay para mirarlo críticamente y se puede usar el término, pero sabiendo claramente que lo que uno trata es de ser parte de un desafío y tenemos que comprometernos con cada cosa con la que hacemos y no simplemente estar como de especialistas metodológicos que manejamos las técnicas, pero no nos involucramos en el pleito del asunto. Más o menos por ahí, Fernando, no sé si con eso te aclaro un poquito lo que tú me querías preguntar. Sí, muchísimas gracias. Me deja pensando también. Oscar, yo quería también referirme un poquito a eso y también vincularlo con lo último que mencionaba usted con su intervención, ¿verdad? Con respecto a la dimensión ética en todo esto de la educación popular, ¿no?
y yo creo que también lo mencionaba en el grupo, ¿verdad? Y tiene que ver con esto del facilitador o la facilitadora que llega a estos procesos y su mediación es siempre llegar al objetivo, es siempre alcanzar las intenciones que se planteó inicialmente esta persona al planificar un taller o al planificar este proceso de educación participativa. Con esto me refiero a sí, que en muchas ocasiones uno piensa y planifica algo y llega a la comunidad o llega al grupo y no aplica, digamos. De hecho, en educación formal le llamamos el currículum flexible, ¿verdad? Es esta capacidad para que cuando se llega a un contexto educativo, ¿verdad? A un contexto de formación educativa, siempre tiene que existir esta posibilidad de ser flexible, ¿verdad? Y yo lo digo porque en una ocasión yo llegué como participante de un taller y me di cuenta que estaba yo enfrentado ahí a un proceso, estaba yo en un proceso de educación participativa y me estaban tratando o sea, lo que me estaban haciendo era un proceso de educación formal, ¿verdad? O sea, el rol era claro, ¿verdad? De él como la persona esta, como agente que tenía el conocimiento y nosotros nada más ahí siguiendo el caminito de él como hormigas. Y que de hecho al final yo sí se lo tuve que decir, ¿verdad? Que me parecía claro que las intenciones de él se había llegado a los objetivos que él había planteado, pero era porque nos había obligado a llegar a sus objetivos, no porque eso era lo que nosotros requeríamos. Entonces también yo creo que ese es otro de estos rollos con lo de ser facilitador o facilitadora, ¿verdad? Que tenemos tan calado en nuestra cabeza esta cultura educativa de que tiene que haber uno que esté ahí adelante, que sea el que dirija, y otros que estén ahí, ¿verdad? Entonces, hay veces planificamos estos procesos de educación participativa, popular, pero le damos un sentido completamente de educación bancaria, ¿verdad? En términos de roles. Sí, Oscar, claro, Jefferson. Sí. Yo te quería hacer un comentario porque es justo algo que en kioscos nos ha pasado. Veo varias gente que está en el grupo que ha estado, digamos, ha ido a giras de kioscos y nosotros los procesos que sostenemos son en comunidades bastante alejadas, ¿verdad? Estamos hablando de La Trocha, las fincas de Palmar Sur o Territorio Bribri. Y hay algo que para mí en la educación popular he encontrado como bastante desafiante y que incluso siento que nunca he podido conversarlo a fondo con nadie y creo que este es el mejor espacio para hacerlo. Y es cómo se maneja la diferencia, por ejemplo, de lo urbano, con todo lo que eso implica, lo urbano, universitario y tal, con cuando vamos a comunidades. Estoy hablando, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a discursos homofóbicos, xenofóbicos, ultraconservadores en comunidad, pero hablando en procesos de tomas de tierras o en recuperaciones, no sé, de autonomía indígena o control hidroeléctrica y tal. Y pasa que, por ejemplo, en el caso, voy a hablarlo muy concreto, en kioscos llevamos chicos, grupos, estudiantes. Entonces, no sé, hay una pareja de chicos que se besan y eso hace que se indisponga todo el taller y ya nadie quiera participar. No, es que yo no quiero, es que ustedes los de San José, ¿verdad? O viene un chico con un tatuaje aquí, no, es que vea, se parece un Mara Salvatruch. O sea, como a mí siempre me ha generado eso mucho rollo, ¿verdad? De que, ¿cuál es la estética entonces? Y si es que hay una estética, ¿verdad? De hecho, es una pregunta incómoda también que me estoy haciendo a mí mismo cuando trabajamos en educación popular, ¿verdad? ¿Qué se dice de uno? ¿Qué no se dice de uno? También. Bueno, es súper importante e interesante lo que planteas, ¿no? Bueno, también está en la línea un poco lo que dice Jefferson, en el sentido de que hay un papel que tenemos que jugar y tenemos que ser conscientes del papel y de la responsabilidad que tiene. O sea, en una gira como esa, así que creo que todas las personas que hemos trabajado en distintas comunidades lo podemos experimentar. Yo lo que creo es que hay que pensar siempre primero en la idea de proceso. O sea, cualquier actividad que vayamos a hacer es una actividad en la cual hay que pensar que es parte de un proceso. Y al ser parte de un proceso, los momentos en los cuales se va construyendo la confianza y la relación con las personas tienen que partir de la situación de esas personas a la cual yo me acerco. No pueden partir de mi punto de vista, que es incluso
algo, digamos, también es una idea muy freudiana cuando dice que el punto de partida de la educación es la situación en la que está el grupo de personas con la que estás trabajando, no la situación del educador con sus temas y sus contenidos y sus planes y lo que quiere. Yo tengo mi plan, mi contenido, tengo que tenerlo claro, tengo que prepararlo lo mejor posible, pero no lo preparo para enseñar, para tirarlo, para imponerlo, sino que lo tengo preparado precisamente para vincularlo con lo que la gente sabe, piensa, siente, porque esa es la gente con la que yo voy a empezar a vivir el proceso. Por eso es que me gusta la idea de lo del desafío, porque no significa tampoco decir, bueno, ok, aquí la gente de la comunidad es así, y entonces para el resto de la vida lo vamos a respetar porque siempre hay que hacer lo que la gente dice. No, porque nosotros podemos llegar o debemos llegar a un punto también de construcción de confianza crítica para poder precisamente entendernos mutuamente. Y yo creo que ahí hay elementos, bueno, de lo que yo he aprendido por lo menos en los varios años de trabajo, por ejemplo, en campo, ha sido de que si uno no tiene una noción de proceso y uno no tiene la disposición para insertarse en el proceso de la gente con la que está trabajando, porque uno es el que está llegando, digamos, desde otro lado, para incluso entender su propia lógica, su propio lenguaje. Y uno de repente no se da cuenta de cómo desde el momento en que uno llega, eso es para mí muy claro, en una comunidad campesina, en una comunidad indígena, sobre todo, pero también en comunidades urbanas, que cuando uno llega de fuera y viene de la universidad, primero venimos ya con una etiqueta. O sea, veníamos como que ya disfrazados de algo y la gente va a relacionar. Aquí viene tal persona, profesor de universidad, estudiante de universidad. Y eso ya está, ya hay una matriz de interpretación que la gente tiene por las experiencias anteriores o por las referencias que pueda tener sobre qué es un profesor o un estudiante. Entonces, están esperando algo y van a relacionarse con nosotros dependiendo también de esa imagen. Entonces hay que ir también deconstruyendo esa imagen porque igual nosotros tenemos una imagen también de la gente con la que trabajamos en la comunidad. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo a mí me ha pasado que durante un tiempo estábamos trabajando con la gente que nos abrió las puertas, nos hizo la acogida, pero no nos acercamos para nada con la gente que no nos pelaba para nada. Y resulta que era porque habían tensiones de poder internas donde esa gente que era con las que nos abrían las puertas era gente interesada en ese vínculo con nuestra institución, con los cuales esa gente no quería saber nada. Entonces, entender esas tramas no se hace de un día para otro, ni se hace con un esquema preestablecido. Se hace conviviendo, se hace teniendo la posibilidad de escuchar a múltiples personas, se hace también tratando como de ubicarse en ese contexto. Entonces, si yo voy con mi matriz en cualquier situación, sea que si yo soy una pareja homosexual y voy con mi pareja, yo tengo que tomar en cuenta si eso es algo que se acostumbra, digamos, en la comunidad antes de, por un poco respeto a ellos, hasta que llegará el momento en que eso no sea problema. ¿Te das cuenta? Entonces, yo lo que creo es que hay que ir, como decía, yo tengo uno de mis maestros campesinos, se llama Félix Peña, falleció hace 2 años de ahí, de Rivas, de Nicaragua. Trabajé muchos años con él y él me enseñó muchísimas cosas. Y él me contó cómo desde el momento en que nosotros llegamos por primera vez a esa comunidad, ahí en el sur se llamaba Cantimplora, en esa comunidad, ya ellos nos habían identificado cómo caminábamos, qué ropa usábamos, si comíamos las cosas que la gente nos ofrecía, cómo dormíamos, etcétera, y a partir de ahí ya tenían un mapa total de quiénes éramos nosotros, ¿verdad? Y entonces iban poco a poco, y dicen, y es que en el camino fue que nos fuimos tomando confianza. Ahí cuando me dijo eso, me habló de que a lo largo de un año, fue el año en que nosotros les tomamos confianza a ellos y ellos nos tomaron confianza a nosotros. Es decir, es un proceso de construcción de la relación y de la confianza. Entonces me parece que mirarlo como proceso, tener siempre un respeto por el punto de partida de la gente, de las comunidades con las que estamos trabajando. Saber que existen allí también tensiones y relaciones de poder que de repente al comienzo ni las entendemos, ni las percibimos, pero que al entrar nosotros allí, vamos a entrar en ese entramado, vamos a formar parte también de eso. Y que por lo tanto no podemos venir a juzgar
ni a juzgarlos a ellos, ni tampoco hacer que simplemente nos juzguen. O sea, hay que ir como construyendo ese espacio. Entonces, retomando para cerrar esto, lo que decía Jefferson, vamos con un plan. Esto es lo que nosotros queremos. Pero la primera parte del plan es conocernos, sentirnos, ubicarnos, identificar qué es lo que la gente está mirando, sintiendo, escucharles, o sea, tener la sensibilidad de esponja para que aquellas cosas que sí yo creo y tengo la responsabilidad de aportar, aporten a ese proceso de ellos. Y haciendo eso, yo estoy viviendo mi propio proceso de inserción. Yo estoy viviendo mi propio proceso de aprendizaje. Pero si yo no tengo esa disposición, yo traigo mis 5 temas, voy a las 5 sesiones, hago la cosa, la gente, lo que fuera, agarró o no agarró lo que fuera, y de repente no pasó nada, ni allá ni a mí. Entonces, creo que ese es como el gran desafío, por lo menos lo que se me ocurre comentarte alrededor de esto. Creo que es un tema bastante complejo que puede tener muchas variantes también, ¿no? Oscar, perdón, Daniel tiene la mano levantada y Fernando hizo una consulta por el chat. Entonces pensaría yo que Daniel y Fernando. A ver, Daniel, que no se te congele la mano ahí. Se escucha, ahora sí. Se escucha bien, sí. Bueno, don Oscar, muchas gracias por el espacio. Yo la verdad he tenido la oportunidad de escucharlo, verlo en videos y me emociona mucho como que pueda compartir con nosotros acá este espacio virtual. Mi pregunta no la he desarrollado mucho, pero va como por acá, digamos. Yo siempre me he preguntado de cuánto cambiaría la educación popular si, vamos a ver, como si mucho como de sus conceptos, de sus metodologías, ¿no? Como de su filosofía, hubiera nacido en ese tiempo como mucho más digitalizado, mucho más conectado, ese tiempo que también que hace las brechas más odiosas, ¿no? Porque somos conscientes que a toda esa brecha económica, esa brecha social, ahora también hay una brecha de información. Entonces a mí me gustaría como conocer su opinión, cómo la alfabetización digital puede ser una herramienta, pues como que se sume a todas estas distintas iniciativas que se utilizan en la educación popular, y si usted conoce de alguna iniciativa como que mezcle la educación popular con la alfabetización digital en barrios, en comunidades, con algún grupo específico etario, para mí sería la verdad o sea, sería un gran gusto escucharlo como cuál es su posición sobre la tecnología y la educación popular. Gracias. Ok. Gracias, Daniel. Bueno, es también igual un tema complicado y sobre el cual hay muchas cosas para todavía pensar. Lo que yo te podría decir es que, bueno, primero, claro, planteaste que qué habría pasado si la educación popular naciera en este momento. Es que en realidad yo creo que tenemos que reinventarla en cada momento. Y ahora estamos en unas circunstancias, incluso en un momento histórico inédito con el tema de la pandemia, y no podemos seguir simplemente haciendo lo que ya estábamos haciendo, sino que tenemos que reubicarnos en cuanto al contexto histórico, en cuanto a sus desafíos, tomar en cuenta el impacto que está teniendo esta pandemia, tanto en las condiciones de vida como también en las disposiciones subjetivas. O sea, hay modificaciones importantes que se están produciendo que nos pueden permitir tener un análisis crítico de cuáles son las medidas que se están implementando tanto desde el gobierno como desde la gente, cuáles son las presiones que existen en este momento. O sea, es un momento histórico para aprender y necesitamos tener mucha capacidad de aprendizaje para no simplemente decir, bueno, hey, yo hago educación popular siempre y ahora en vez de usar pizarra uso pantalla, ¿verdad? Que ese es como el gran problema. Pero ¿a dónde está lo central, lo nodal? Volvemos a la misma idea anterior, la idea de proceso de construcción. Entonces, claro que si uno tiene un encuentro presencial, hay cosas que son insustituibles. Yo pienso que no hay manera de sustituir un encuentro cara a cara, ojo a ojo, brazo a brazo, en que nos podemos encontrar, escuchar, interrumpir y cantar juntos, bailar, tocarnos, abrazar. O sea, eso es insustituible por la vía virtual, ¿verdad? Entonces, este es un momento también interesante para ver cuánto hemos construido de confianza o de vínculo que podemos seguir alimentando sin la presencia física, pero gracias a que lo hemos construido antes.
Si tenemos una buena relación o una relación que se ha construido con las comunidades con las que trabajamos, por ejemplo, de confianza, de criticidad, con elementos de autonomía, de autogestión, bueno, podemos empezar a usar, como por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires, tiene un trabajo muy lindo, hay un programa en la Facultad de Ciencias Sociales que es el programa de fortalecimiento de las organizaciones sociales. Y en ese programa lo que hicieron fue, dado que ya no podían físicamente moverse por los territorios donde trabajaban, empezaron a tener, digamos, grabaciones por WhatsApp de distintos testimonios. Luego los agrupaban y entonces agrupados eso hicieron podcast con los testimonios de una persona, de otro, hicieron ediciones y empezaron a hacer una circulación de materiales, pero que fue posible o está siendo posible porque lo están sacando cada semana, está saliendo un podcast distinto con las propias voces de la gente, incluso empezaron con unos barrios y ahora están tocando otros más, poniendo en contacto virtual gente con quienes tenían contacto personal como por separado. No sé si me entiende la experiencia. Entonces, están utilizando la herramienta virtual para fortalecer un tipo de relación que ya se había construido. Si no se tenía una relación de confianza, si no habían niveles de autonomía, de autogestión, pues me parece también bastante complicado generarlo, pero no creo que sea tampoco imposible empezar a generar algunos espacios de diálogo. Pero ¿qué cosas hay que tomar en cuenta? Si lo miramos como proceso, veámoslo, apliquémoslo a un curso. Para mí, lo educativo o el aprendizaje no se da en la clase, ni en el taller. Lo educativo se da en la medida en que lo que vimos en la clase o vemos en el taller haya tenido sentido o tenga sentido para lo que yo tenía como saber y como inquietud antes de la clase y para lo que yo me he quedado pensando después de la clase o después del taller. O sea, el proceso de aprendizaje se da más allá del momento educativo explícito en el aula. ¿Ya? Igual pasa con esto. Yo digo, o sea, vamos a tener un encuentro virtual. Bueno, preguntas que la gente tiene. ¿Cuáles son las características del grupo? ¿Qué es lo que vamos a dialogar y con qué nos vamos a quedar después? ¿Y qué vamos a hacer la otra semana con las cosas que hayan quedado en el aire con lo que hemos visto ahora? No, el día miércoles 5 hubo tal sesión y ahí, vimos la educación popular y ya. No. Esta conversación que estamos teniendo para ustedes y para mí va a tener sentido cuando ahora más tarde, mañana, la otra semana, yo me pongo a pensar y ustedes se pongan a pensar en todas las cosas que hemos escuchado aquí, que cada quien ha tenido la posibilidad de decir. No sé si me explico. Entonces, me parece que por ahí el instrumento, la virtualidad, es un instrumento en función de un proceso, que como instrumento tiene sus propias características que además tenemos que mirar críticamente. Algunas cosas, por ejemplo, primero, hay mucha desigualdad en el acceso a los medios virtuales. ¿No? Y no todo el mundo tiene acceso al Internet, no todo el mundo tiene acceso a los programas, etc. Segundo, esta situación debería permitirnos pelear por el derecho al acceso gratuito a la información en Internet. O sea, deberíamos pelear porque pudiéramos todas las personas conseguir no tener que estarle pagando ni a Colby, ni a Tigo, ni a nadie el acceso al Internet, sino que eso debería ser, como la salud, como la educación, un derecho, el derecho al acceso a la información gratuita. Tener, digamos, WiMAX en los parques, donde podemos entrar gratis a tener una conexión, ojalá buena, el acceso a las bibliotecas universitarias, etcétera, etcétera. Bueno, creo pelear por el derecho al acceso a la información. Tercero, ser muy críticos de los programas que están ya predeterminados para lo educativo, entre comillas. Google School o Google, ¿cómo se llama? Bueno, ahí no. Classroom, creo que se llama. Classroom, Google Classroom, ajá. Luego el Teams, o sea, hay muchos medios que ya están preformatados. Entonces, creo que deberíamos tener como la chispa de desarmarlos un poco y ser conscientes también que nuestra información y lo que ellos nos están proporcionando podríamos tratar de utilizar, pero también apropiarnos y crear nuestros propios medios y no simplemente aplicar,
que es el gran tema con cualquier técnica o con cualquier método específico. O sea, hay gente que dice, yo quiero aprender a sistematizar, dime los 4 pasos de la sistematización. Me aprendo el método para ponerlo en práctica, así la receta. No, eso no es la educación popular. Tenemos que tener pautas metodológicas, pero tenemos que tener la posibilidad de crearlas, recrearlas, un poco como lo que estaba diciendo, lo que estaban diciendo antes, es decir, tenemos que replantearnos para cada momento qué es lo que vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, para qué lo vamos a utilizar, y luego estar atento a ver qué es lo que sucede para ver qué continuidad tiene el proceso. Entonces, siempre es la lógica de proceso y no la lógica del evento. No es la técnica en sí, sino la técnica como instrumento para el proceso. Y el proceso como proceso de aprendizaje donde yo también aprendo. Entonces, termino con la... a ver, Daniel, me planteaste esta pregunta más específica también. Te voy a contar una experiencia se llama Comité para la Democratización de la Informática, que es una experiencia que surgió en Brasil hace unos años, ya como 10 o más, en las favelas, donde a partir de una donación que hubo de una fábrica grande que cambió todas sus computadoras, una gente agarró eso y entonces fue a la favela y constituyó unos centros de informática popular, digamos, en los barrios. Y entonces empezaron a hacer que los chicos y las chicas empezaran a aprender primero a manejar algunos programas, a escribir cosas, pero luego se les ocurrió que ellos tenían que apropiarse también de la técnica y poder construir sus propios mensajes y sus propios medios y no simplemente ir ahí a chatear y a utilizar, digamos, el Word o lo que venía. Entonces, crearon todo el diseño de pautas informáticas para la creación de proyectos comunales, para socializar las creaciones de hip hop que estaban haciendo, para discutir sobre el tema del carnaval de determinadas temporadas, etc. Y al final se creó una red que llegó prácticamente a muchos estados, donde se intercambiaban desde los barrios populares y desde las favelas los productos que habían elaborado apropiándose de la lógica de la informática. Entonces, no se trata solo de aplicar, se trata de apropiarse y de utilizarla en función de un proceso. Y esta, por ejemplo, es una experiencia que me parece muy interesante. Igual en Venezuela hubo también una que se llama Infocentros, más o menos en una línea similar, etc. Bueno, por ahí. Y yo creo que ahora que estamos usando tanto estos medios, estamos dándonos cuenta que podíamos haberlo usado mejor antes y ojalá los usemos de manera bastante activa, dialógica y participativa y no simplemente para acceder a tener algunas informaciones. Ese era... Oscar, estoy viendo la hora y creo que podríamos ir ya dirigiéndonos al cierre ya de la sesión del día de hoy también, porque ya van a ser las 4, cualquier cosita. Sí, perfecto. No, más bien yo estaba preocupado de que nos fuéramos demasiado rato. Ustedes ya vienen desde antes en esa discusión tan interesante, esas 3 preguntas con el texto de Alfonso Torres. Fernando, creo que dices que había puesto algo en el chat. Sí. No, es que no lo he visto, no lo tengo. Sí, había preguntado, pero... Perdón, Fernando, tal vez, no sé si vas a plantear algo, pero pensaría yo que después de Fernando podríamos ir cerrando. Sí, o sea, inclusive, no sé, tal vez si haya otra pregunta, porque en realidad siento que me la contestó con su respuesta anterior, o sea, esto de aplicar los instrumentos como proceso y no fijarse en la metodología, sino de claramente esto, al menos para mí, digamos, de mi razón que estoy frenado en mi TFG es precisamente por la imposibilidad de la presencialidad, digamos, que es una cuestión que yo sentí que todo lo que estaba proponiendo, o al menos me ha quitado un poco el impulso de encontrar alternativas, pero digamos, ahora esto que usted menciona, de como esta metared, por ponerle nombre, que se pudo generar a través de estos mensajes de WhatsApp que se estaban realizando para los podcasts, o sea, sí, o sea, quizás lo que quería escuchar era un poco. Se te cortó la última parte. ¿Aló?
escucho. Mando. Se cortó la última parte. Estaba diciendo que lo que querías escuchar es... Ejemplos que ya nos dio unos cuantos ejemplos de cómo se están planteando procesos distintos, digamos, con la virtualidad como el eje, que Ajá. es una cuestión que yo en lo personal encuentro como la principal restricción ahorita, al menos para continuar con lo que siempre me ha llamado la atención de los procesos de la educación popular, pero en realidad sí siento que al menos puedo dar ejemplos ahí para Ya. romper un poco los esquemas que uno trae, ¿verdad? De tratar de estar fuera de la caja. Pero sí. Fíjate, Fernando, que lo interesante en estos ejemplos que había contado es que lo que se está haciendo es servir como de intermediario en un rol, por ejemplo, de un testimonio que alguien de unas mujeres de una comunidad están de un barrio, están diciendo algo y otras de otro lado y ponerlas en contacto, aunque presencialmente no estén, pero uno sirve porque uno tiene el contacto y la posibilidad de vincularse. Y luego las compañeras de un lado le están contestando a las compañeras de lo que habían escuchado. Entonces se va empezando a generar un flujo que, aunque presencialmente en un taller hubiera sido hecho que la gente llegara y se contactara allí, se empieza a generar para desarrollar precisamente esa como proceso de comunicación. Yo creo que por ahí hay una pista interesante donde podemos, y al recoger varios de esos, es decir, también podemos ayudar en la edición, podemos recoger los que tienen que ver más con un tema, con otro, se puede elaborar con eso un folleto digital y devolverlo. No sé, yo creo que hay muchas maneras que podríamos reinventar si nos salimos del esquema, ¿no? Del esquema más tradicional. Tal vez en ese sentido, ya cerrando un poco mucho, porque yo aquí estoy fascinado conversando con usted, le voy a hacer un desafío y también para mí. Entonces, yo sé que ustedes van a reunirse la otra semana. Entonces, sí me gustaría conocer lo que los grupos vayan a producir para la próxima semana. Si me lo pueden mandar, yo le mando esta presentación y entonces tal vez le pueda servir para tener como una referencia estos desafíos que nada más se los muestro para que vean que estaban ahí. Esta es la presentación que vamos a tener de cómo reinventar la educación popular, superar la dicotomía entre teoría y práctica, poder tener esto que hemos hablado del diálogo, la democracia, el desafío, la importancia de hacer una reflexión sobre nuestras propias prácticas, desde nuestras propias prácticas, y que no hay ninguna neutralidad posible, ¿no? Y luego, al final de esta presentación, hay algunas cosas que tal vez para el curso que están llevando tiene que ver con el texto de Alfonso Torres, pero tiene que ver con un poco lo que me estaba comentando Checho de lo que van a ser las otras sesiones, que es algunas pistas para hoy, que no, bueno, no la voy a leer, pero digamos están ahí como para que tal vez puedan inspirarles a ustedes algo, y yo me comprometería a recibir lo que ustedes produzcan para la próxima sesión. ¿Cuándo es la próxima sesión? ¿La próxima semana? Correcto, sí, la otra semana. Ok, si entonces yo ya le mandé esta presentación, si ustedes me mandan antes de la otra semana, pues me serviría también mucho, y en la de menos también ahí le mando una cartita o una nota y ahí seguimos en este tema que es más que un tema, como decía, que es una manera de construirnos como personas. Excelente. O cualquier cosita también nos envías un audio por WhatsApp o algo así, también podría ser una buena forma. Sí, tal podemos utilizar las distintas formas que nos permite este contacto. Y en algún momento nos pegaremos un buen abrazo, cantaremos juntos y nos echaremos ahí alguna bebida refrescante. Oscar, muchísimas gracias de verdad por esta primera sesión. Casi fue así como una clase inaugural impresionante, la verdad. Yo muy, muy, muy feliz, de verdad. Y bastante, o sea, me siento como
es todo un honor tener a Oscar Jara en este taller. Al contrario, una alegría y un gusto de poder estar en contacto con ustedes. Un privilegio también de hacer este diálogo. Así que seguimos en comunicación. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias a ustedes. Que estés muy bien, Oscar. Bonita tarde. Igual. Gracias. Gracias. Y bueno, al resto, antes de que nos desconectemos, nada más decirles que les voy a mandar por el correo un enlace para que puedan acceder más fácil al WhatsApp. O sea, nada más tienen que darle como a incluirse y listo. Como las sesiones virtuales, yo siento que son el doble de cansadas, creo que vamos a quedar por acá, pero sí sería bueno que la otra semana empecemos hablando un poco sobre todo esto que nos generó Oscar. Entonces, de pronto, en cada grupo de trabajo, como igual tienen que generar un producto, pueden intentar integrar también una parte de esta reflexión, porque siento que fue así como, ya no vamos a tener más sesiones, ya Oscar, no, mentira. O sea, como que hubo mucho lo que se generó. Entonces, démonos esta semana para que decante todo esto, ¿verdad? Para irlo procesando y creo que también para ir pensando estos conectes que están surgiendo de cómo ir pensando una educación popular virtual, ¿verdad? Que también creo que es el reto que ya ha planteado Eugenia desde un inicio, lo planteó, ahora lo planteó Oscar acá, Fernando también lo está diciendo y creo que estamos, no podemos negarlo, que es la realidad que nos está así, pero pegando la nariz. Entonces, les agradezco mucho, de verdad, por De hecho, aportarse. una pregunta. ¿Este video que estás grabando ahorita se va a subir, se va a compartir, va a estar disponible? ¿Cómo está eso? Gracias, voy a dejarlo de grabar.